Contentos. Gloria a Dios. Les voy a pedir que se ponga de pie en esta noche, hermanos, para así leer la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo al capítulo 9 de Hechos, hermanos. Vamos a estar leyendo Hechos 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer nada más hasta el 9, pero quisiera que lo leyéramos todos juntos. Amén, ¿qué le parece? Versículo 9, ¿está listo, hermano? Dice la palabra de Dios, todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias primeramente porque podemos estar aquí, Señor, adorándote, glorificándote, Señor. Gracias por que podemos estar aquí, Señor, exaltando tu nombre, Padre. Te pido en esta noche, Padre, que seas tú, Señor, hablando, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones en esta noche, Padre. Pongo esto delante de ti, Padre, y que tú seas sobre todo exaltado, Señor, en esta noche, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Le voy a pedir que tome su asiento ahí donde está. Amén. Sé que, bueno, pues se fueron los jóvenes, ¿verdad? Algunos tal vez están tristes, otros tal vez están contentos, pero oremos por ellos, hermanos. Amén. Oremos por estos muchachos que van a estar allá. Nosotros seguimos aquí. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Seguimos con el libro de Hechos. La semana pasada hablamos acerca de un hombre, un etíope, al cual Felipe le habla, ¿verdad? Le explica a Isaías. Y ahora, hermanos, vamos a ver algo tremendo, algo se le dice una de las más famosas conversiones de aquí del Nuevo Testamento, sino aquí al menos aquí de Hechos. Y hemos estado viendo cómo es que la iglesia sale de Jerusalén, hermanos, y se esparce la iglesia del Señor. Vemos cómo el Señor usó a Esteban, después a Felipe. La semana pasada vimos que a Felipe le dice que vaya al sur de Jerusalén. Felipe va, ¿verdad?, a donde Dios le indicó, va hacia el sur, al camino que llevaba a Gaza, y empieza a explicarle al etíope lo que él iba leyendo, que era Isaías. Sin embargo, el Evangelio vemos poco a poco cómo se va expandiendo, cómo se va cumpliendo el mandamiento del Señor, cómo es que llega a todo lo que es Judea, después a todo lo que es Samaria. Hoy vamos a ver más allá, hermanos, de Judea, más allá de Samaria, más allá de Galilea, amén. Más al norte, un hombre que va hacia allá a seguir a los cristianos para matarlos, para apresarlos, para ahora sí que meterlos a la cárcel, ¿verdad? Y vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso en esta noche. Lucas está tan impresionado con esta conversión, hermanos, y le da mucha importancia, que incluye este relato de la conversión de Pablo 3 veces en el libro de los Hechos. Una vez en su propia narración y 2 veces en los discursos que trae Pablo ahí. Entonces, esta noche veremos
qué le pasó a Saulo en camino a Damasco y también cómo es que Dios usó a un hombre ordinario, hermanos, para hacer el propósito que Dios tenía para este hombre. El punto número 1 que vamos a ver en esta noche es cómo es que Saulo, o más bien Saulo en camino a Damasco, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? ¿Por qué sale Saulo de ahí de Jerusalén y va hacia Damasco? Vaya conmigo al versículo 1 y 2. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos ¿de quién? Del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pero veamos un poquito más o recordemos acerca de quién era Saulo de Tarso, ¿verdad? Algunos sabemos ya que Saulo era ¿quién? Pablo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso, pero Saulo, hermanos, la última vez que supimos de este hombre fue en el capítulo 8, versículo 3 del libro de los Hechos, donde dice que asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, dice que entraba casa por casa, hermanos, y arrastraba a los hombres, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, ¿verdad? Y dice que él los entregaba a la cárcel, los entregaba para que fueran metidos en la... Esa fue la última vez que supimos de este hombre, de Saulo. Pero ¿quién era este hombre Saulo, hermanos? Este fue un hombre que nació en la ciudad de Tarso, ¿verdad? Parte de lo que hoy es Turquía. Esta ciudad fue muy famosa, hermano, en aquel tiempo porque servía como una ciudad donde había un tipo de universidad ahí, tanto ahí como en Tarso, como en Atenas, como en Alejandría, eran ciudades importantes de aquel tiempo porque había este tipo de universidades, ¿verdad? Hemos visto que en Alejandría existía la librería más grande de aquel tiempo. Usted quería saber de algo, usted iba a Alejandría ahí para leer acerca de cualquier tema. Ahora, Saulo no se conoce muy bien la fecha de cuando nació, hermano, sino que muchas personas dan o se ponen de acuerdo o más bien opinan que Saulo nació básicamente al mismo tiempo que el Señor Jesús. Él heredó la ciudadanía romana, aunque era judío. Ahorita vamos a leer un poquito que era judío, hebreo, ¿verdad? Era hebreo, era judío, era fariseo. Pero este hombre también heredó la ciudadanía romana, que más adelante lo usa como un privilegio que él tenía de ciertas cosas. Fue miembro de una sinagoga de los que eran de su propia provincia, de Cilicia. Son aquellos con los que Esteban se enfrentó. ¿Se recuerdan a Esteban cuando se enfrenta en la sinagoga donde había de todos estos lugares, ¿verdad? Entonces, Saulo, hermanos, estaba ahí cuando Esteban fue apedreado. En cuanto a su educación, bueno, este hombre fue enviado a Jerusalén a estudiar. Dicen que probablemente tenía 13 años cuando sale de Tarso, va hacia el sur acá a Jerusalén para ser instruido, hermanos, para ser enseñado en todo lo que es la ley por un rabino que se llamaba Gamaliel. Y este hombre era famoso en aquellos tiempos. Aquellos que hemos venido estudiando Hechos, recordemos que Gamaliel fue el que impidió, hermanos, que mataran a los apóstoles, atrás en el capítulo 5. Entonces, siguiendo con esta tradición judía, también este hombre fue entrenado en un oficio. Sabía hacer tiendas, ¿verdad? Y no era que sabía hacer tiendas de las tiendas que conocemos hoy en día, hermanos, ¿verdad? No las voy a decir, pero usted sabe cuáles son. Él hacía carpas, tipo carpas, ¿verdad? Eso era lo que él hacía. De hecho, cada judío tenía que tener un cierto oficio en lo que, mientras estudiaban. Ahora, no se sabe mucho acerca de cómo era Pablo, simplemente que hay algunos libros, hermanos, que describen a Pablo como un hombre tal vez de estatura un poco moderada, cabello rizado. Dicen estos libros que este hombre tenía los pies chuecos, amén, que tenía ojos azules, probablemente tenía cejas frunciadas, parecía que siempre andaba enojado. ¿No conoce a alguien así, hermano, que usted lo ve y está enojado? No está enojado, parece que está enojado, ¿verdad? Con las cejas así medio para arriba. Según estos libros, este libro dice que Pablo era así.
que era narizón este hombre. Amén. Pero si vamos a Filipenses 3:5, hermanos, ahí nos dice un poquito más, nos da más información acerca de este hombre. Este hombre, Saulo de Tarso, fue circuncidado al 8º día, dice aquí, Filipenses 3:5 y 6. Circuncidado al 8º día, ¿del linaje de quién? De Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de quién? De la iglesia. Estamos viendo a este hombre, un hombre tremendo que empezó a seguir la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible, hermano. Así como el evangelio también empieza a expandirse fuera de Jerusalén, también este hombre, vamos a ver aquí en esta noche, cómo es que también pide ciertas cartas para ir y apresar a todos estos hermanos que estaban allá, todos dispersados. Entonces dice Saulo, el versículo 1, respirando aún, o respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí literalmente respirar significa que bufaba de enojo, hermanos. Pablo dice él mismo que estaba furioso con ellos. Que ellos pensaban que los cristianos de aquel tiempo estaban blasfemando. Si va conmigo a Hechos 26:11, dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y Damasco era una ciudad más allá de Galilea, más allá de Jerusalén, más allá de Judea y de Samaria. El término discípulo significa un aprendiz o un estudiante, amén. Esta palabra, hermano, de discípulo fue sustituida por la palabra santos. Las palabras usadas en este capítulo que vamos a ver, en el capítulo 9, es para describir a los cristianos, hermanos. Se describen como discípulos, los del camino, santos y hermanos. Estas son algunas palabras que están aquí en el capítulo 9. Entonces, este hombre respiraba todavía, estaba furioso todavía y quería seguir a los cristianos, agarrarlos, encarcelarlos, hermanos. Pero algo va a pasar tremendo aquí a este hombre. Dice, Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Amén. El gobierno romano en aquel tiempo había dado cierta autoridad, hermano, limitada al Sanedrín para conducir o para controlar acontecimientos que tenían que ver con las sinagogas o relacionados con la vida judía. Entonces él va y pide estas cartas de autorización para ir a perseguir hasta Damasco a los cristianos. Amén. Saulo hacía su trabajo, hermano, de perseguir bajo la aprobación directa de autoridades religiosas más altas de aquel tiempo. Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote, que en aquel tiempo era Caifás, y este hombre autoriza su misión. Viene Pablo y le dice, ¿saben qué? Quiero ir hasta Damasco porque escuché, ¿verdad?, que hay unos cristianos allá y quiero ir, pero quiero que me den cartas de autorización para poder aprenderlos, para poder agarrarlos y traerlos a Jerusalén. Entonces este hombre pide esas cartas. Dice, este hombre pedía cartas por si, dice aquí el versículo que estamos leyendo, por si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres. Yo me pregunto, ¿cuántos huérfanos dejaría este hombre, hermano? Porque se llevaba a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Era tremendo Saulo de Tarso. Dice, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esta era una de las primeras formas de referirse en cuanto a, hablando del camino o los del camino. Tiene una connotación aquí del Antiguo Testamento, hermanos, que hace referencia a un estilo de vida de fe. Salmo 119, 105, ¿recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 139, 24, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino que eterno. Hay dos caminos, ¿verdad? Entonces tenía esa connotación cuando le decían los del camino, pero en su connotación de ellos, obviamente él estaba bien, todo lo que él creía estaba bien para él.
Pero así se les empezó a decir a los hermanos cristianos en la iglesia primitiva, bueno, al menos aquí, los del camino. De hecho, Jesús utiliza este concepto y lo usa para él mismo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, viene al Padre sino por mí. Entonces, el cristianismo, hermano, es un encuentro personal. Cuando venimos al Señor, venimos a tener un encuentro personal con el Señor. No porque nuestro papá o nuestra mamá, no porque mi hijo sea cristiano, no, es personal. Y vamos a ver algo tremendo en esta noche, como es que este hombre tiene ese encuentro personal con el Señor, el mismo. El cristianismo es un encuentro personal seguido de una relación diaria. Tenemos ese encuentro con el Señor, venimos a los pies del Señor, el Señor nos salva, hermanos. Ahora es nosotros que tenemos que responder a esa salvación y caminar diariamente en ese camino que lleva hacia dónde, hacia una vida eterna, ¿verdad? Leíamos Salmos que hay dos caminos, un camino malo y un camino eterno. Tenemos una opción a cuál camino seguir. Sin embargo, Jesucristo dice, yo soy el camino. Pero veamos este encuentro aquí, hermanos, de Saulo que tiene con el Señor. Está bastante interesante en el versículo 3. Dice el versículo 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Entonces, este hombre va en camino a Damasco, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, ya la parte del sur ya estaba de alguna forma evangelizada. Ahora este hombre escucha que en Damasco, y Damasco, hermanos, era una ciudad muy antigua. De hecho, Génesis menciona esta ciudad de Damasco. Y era la capital en aquel tiempo de una provincia que se llamaba Siria, ubicada al noroeste de Galilea, que da unos 240 kilómetros o alrededor de 140 millas. Este hombre estaba dispuesto a caminar por más de 6, 7, 8 días, hermanos, hasta Damasco para perseguir a los cristianos. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Ahora, Pablo narra aquí su experiencia con esta luz de diferentes maneras. Por ejemplo, en el versículo que estamos leyendo dice que lo rodeó o fue rodeado de una luz del cielo. Más adelante, en el capítulo 22, dice que fue al mediodía, ¿verdad? Pero me encanta cómo dice el capítulo 26, versículo 13. Vaya conmigo ahí, dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino. Ahora, era el mediodía, ¿verdad? Dice, yendo por el camino a mediodía, vi una luz procedente ¿de dónde? Del cielo, pero lo que me asombra más es la siguiente frase, que dice, más brillante que el sol. ¡Wow! Qué tremendo, hermanos, ver esa luz más brillante que el sol. Nosotros vemos al sol, nos volvemos ciegos. Vemos al sol, no podemos ver al sol porque está tremendo. ¿Se imaginan una luz más brillante que el sol? Tremendo. La presencia de Dios, acaparando todo ahí. La luz demostró a Saulo, hermano, que estaba la presencia personal de Dios ahí. Versículo 4. Dice, y al caer a la tierra, o al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. La reacción de Saulo era simplemente caer ¿a dónde? Caer a tierra, ¿verdad? Dice que cayó a tierra. Ahora, cayó a tierra, hermano, no con una cierta reverencia ante la presencia de Dios, cayó a tierra porque simplemente fue una reacción a lo que él estaba viviendo en ese momento. Él estaba de alguna forma aterrorizado con esta luz celestial y cae a tierra, ¿verdad? Hay personas que dicen que Saulo se cayó de un caballo, hermano, que él montaba un caballo, y algunos hasta le dan el color del caballo y todo esto, ¿verdad? Pero ni el capítulo 9, ni el capítulo 22, ni el capítulo 26 dice que Pablo iba en un caballo o montaba, ¿verdad?
Esto fue un comentario que se hizo hace tiempo. También después lo sacaron en pintores empezaron a pintar ciertos cuadros con supuestamente Pablo que se cae de un caballo y lo muestran blanco, ¿verdad? Ahí. Pero ni el capítulo 9, ni el 22, ni el 26 dice nada de esto, hermano. Puede ser que montaba, pero el texto no dice que fue así. Ahora, si montaba un caballo, ¿verdad? O si montaba un burro, lo que sea, un camello, eso no importa mucho. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que él estuvo delante de la presencia de Dios. No importase si fuera montado, fuera caminando, lo que sea, va al Señor y se le muestra con una luz más fuerte que el sol, hermano. Este hombre cae a tierra y lo más tremendo es que escucha una voz. Escucha una voz. Wow. Le dice aquí, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios repite, hermanos, un nombre dos veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente para mostrar un tipo de enojo. Amén. Recordemos, ahí en Lucas le dice Marta, Marta, ¿verdad? Más en Mateo 23 dice Jerusalén, Jerusalén. Simplemente está diciendo dos veces para enfatizar algo, ¿verdad? Cuando le decimos al chamaco, mijo, o le decimos por nombre, ¿verdad? El nombre que sea, le decimos dos, tres veces a nosotros, ¿sí o no? Tira la basura, mijo. Mijo, tira la basura. Y hasta tres, cuatro veces hasta que el hijo se levanta, hermano. Pero lo queremos hacer para enfatizar que necesito que vayas y tires la basura, muchacho. Aquí le dice el Señor a Saulo, dos veces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esta luz que rodea a Pablo, a Saulo aquí, ya estamos hablando de Saulo, o Pablo también. Aquí Saulo es confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. ¿Cuál es? Que Saulo no perseguía al hombre. Saulo perseguía a Dios. Por eso el Señor le dice aquí: hey, ¿por qué me persigues? Él pensaba que acabando con los cristianos, acabando con los hombres y mujeres, agarrándolos, llevándolos a la cárcel, él pensaba que con eso iba a parar aquello que él consideraba blasfemia delante de Dios. Pero aquí el Señor le dice: hey, espérate. ¿Por qué me persigues? Saulo pensaba, hermano, que estaba sirviendo a Dios, atacando a los cristianos, agarrando a los cristianos, llevándolos a la cárcel. Pero él descubre aquí, o va a descubrir, que él estaba luchando más bien contra Dios. Esto ha sido tristemente a lo largo de la historia, hermanos. Con frecuencia los que están convencidos que le están haciendo un favor a Dios, ¿sabe qué? Están contribuyendo realmente a más persecución. Esto pasó en la era de la Inquisición, en la era medieval, liderada por la iglesia católica de aquel tiempo, ¿verdad? Que piensan que están haciendo un favor a Dios, pero aumenta la persecución. Pero veamos la respuesta de este hombre cuando el Señor le dice: hey, Saulo, ¿por qué me persigues? Vaya conmigo al versículo 5. Dice: y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Pero algo tremendo aquí que le dice el Señor. ¿Qué le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, en aquel tiempo Jesús era un nombre muy común, hermano, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay muchos nombres que son comunes. Al menos si es allá del rancho, hermanos, pues allá el que estaba en el calendario ese era el común, ¿verdad? Pero hay muchos nombres comunes hoy en día. Jesús era uno de ellos de aquel tiempo, pero cuando el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú, él perfectamente sabía de cuál Jesús se trataba, hermanos.
Exactamente sabía Saulo cuál Jesús era. Entonces, si es como algunos dicen que Pablo o Saulo tenía la misma edad que el Señor, él probablemente, hermanos, oyó las enseñanzas de Jesús, oyó de dónde era Jesús y todo esto, ¿verdad? Saulo respondió con dos de las más importantes preguntas que alguien puede hacer y tiene que hacer. Número uno, ¿quién eres, Señor? Y número dos, ¿qué quieres que yo haga? Casi todos tienen preguntas que querrían preguntar a Dios. Mucha gente, hermanos, hoy en día, en este momento, tiene preguntas que quisieran preguntar a Dios. Personas que preguntan a Dios ciertas cosas. Se dice que en los 90 se hizo un estudio de Gallup pidiendo a las personas que escogieran 3 preguntas que quisieran preguntarle a Dios. Las primeras respuestas fueron estas. Número 1, ¿algún día habrá paz mundial duradera? Número 2, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Estas son las personas que contestaron a esa pregunta, o que contestaron, o preguntas que querían hacerle a Dios más bien. Número 3, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Número 4, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Número 5, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Estas 5 preguntas son las que más preguntaron cuando vino este hombre y hizo esa encuesta. Lo extraño, hermanos, es que nadie aquí preguntó, bueno, ¿quién es el Señor? ¿O qué quiere que yo haga? Sabe que es extraño que gente quisiera preguntar estas cosas a Dios, pero todas estas preguntas, sabe que ya están contestadas en la Biblia, ¿verdad? A estas 5 preguntas que les acabo de dar, cada una de ellas ya está contestada en la Biblia. ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia? Aquí está. Quiero ver a mi familia en bendición. Aquí está la forma, hermano. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? Aquí está en la Biblia. Saulo hace una pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta, hermanos, debemos hacerla aún en nuestros tiempos. Preguntarle, saber quién es el Señor en nuestra vida. Le voy a hacer una pregunta, ¿quién es el Señor para usted? Es una buena pregunta para nosotros en estos días. Realmente, ¿quién es Dios para usted? Si usted confía en Dios o que usted cree que Dios es el Todopoderoso, ¿por qué está preocupado? Esto es ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor para usted, hermano? ¿Quién es el Señor para mí? Jesús nos mostró exactamente quién es Dios, un Dios amoroso, un Dios poderoso. Y pues solamente Él puede contestar esta pregunta. Saulo pasó el resto de su vida, hermanos, agradecido porque él tuvo la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. La otra pregunta que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pocos realmente se atreven a hacerle esa pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces decimos, no, pues aquel no hace nada, aquel esto y lo otro, pero le decíamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y dejemos a las otras personas, hermanos, en paz. Hizo la pregunta con un yo, ¿qué quieres que yo haga? Con frecuencia, repito, estamos interesados en lo que hacen los demás o en lo que no hacen. Y se nos va el enfoque por el cual Dios nos ha llamado. Yo esta pregunta se la hice al Señor hace tiempo. Señor, ¿quieres que barra la iglesia? Vamos a barrer la iglesia. ¿Quieres que sirvan la alabanza? Vamos a tocar lo que sea. ¿Quieres que? No importa. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios en mi vida. Sé lo que ha hecho Dios en mi vida. Sé lo que ha hecho Dios en mi familia. Por eso la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntele al Señor, hermano, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenga ese tiempo devocional, cuando se mete a orar con el Señor, pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero algo tremendo aquí que contesta, hermanos.
Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Un aguijón era un palo largo, hermanos, y extremadamente filoso, usado para hacer caminar al buey en la dirección que uno querría cuando araba. Uno lanzaba y picaba las piernas de este animal con el aguijón hasta que el animal cooperaba, ¿verdad? Si usted quería que el animal fuera para acá, le picaba de cierta forma y el animal iba para donde usted quería. Pero había animales, hermanos, que pateaban. De hecho, esta es una expresión de aquella época, hermanos, basada en la imagen de un buey que da patadas contra el aguijón. Entonces, cuando da la idea de que cuando picaba el aguijón, el animal no le gustaba y daba patadas, y al dar patadas se lastimaba él mismo con el aguijón. Este hombre trataba de agarrar o de capturar o de meter a la cárcel a los hermanos, pero no era contra ellos con quien él estaba luchando, era contra el mismo Señor. Entonces, entre más pateaba el animal, hermanos, más se lastimaba. En este caso, Jesús aguijaba a Saulo en la dirección correcta, pero a Saulo le dolía, hermano. Pero en vez de someterse al Señor, en vez de someterse a Jesús, Saulo da cosas contra el aguijón y solo aumentó su dolor. Sin embargo, hay algo, y pienso yo, que a Saulo se le quedó en la mente, y fue cuando Esteban fue apedreado. Vaya conmigo a Hechos 7:57, dice, entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, Esteban, ¿qué hacía? Invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, se clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, se murió. Yo pienso que esta oración de Esteban, hermanos, aquí en el capítulo 7, está haciendo efecto en este momento, al menos en esta parte de Hechos. No le tomes en cuenta este pecado. Saulo dice aquí que estaba temblando, estaba temeroso también. Se imagina, hermano, un hombre como Saulo, según él, muy valiente, que iba y aprendía a todos los cristianos, temblando y temeroso, pero estaba delante de la presencia de Dios. ¿Dónde está aquel Saulo que asolaba la iglesia? ¿Dónde está aquel Saulo, hermano, que iba y aprendía a los hombres y a las mujeres? Este hombre está delante de Dios, temblando, ¿verdad? Todo temeroso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros delante de la presencia de Dios no somos nada. Sin Dios, más bien, no somos nada. Saulo fue aterrorizado por esa experiencia, hermanos. Y podemos imaginarnos, tal vez algunos de nosotros, acerca de esta experiencia que está viviendo este hombre aquí. Cómo es que ve esta luz resplandeciente más brillante que el sol, ¿verdad? En este encuentro con Jesús, Saulo, dicen algunos que aprendió el evangelio, hermano, que más adelante predicaría. De hecho, él es uno de los que más es, uno de los que escribe más cartas en el Nuevo Testamento. En Gálatas 1:11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo le hace esta pregunta, le dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Punto número 2, Saulo después de este encuentro, dice el versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió
ni bebió. Los hombres que iban con Saulo, hermanos, se pararon atónitos, dice la palabra de Dios. Esta palabra viene del griego eneos y quiere decir mudos. Quiere decir silencio por un asombro. Era tanto el asombro que no pudieron decir nada, hermanos. Ellos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Pero ¿a quién le habló el Señor? A Saulo. ¿Verdad? La experiencia fue incomprensible para estos hombres. Entonces, después de caer a tierra, hermanos, Saulo se levanta, abre los ojos y no ve a nadie. ¿Cómo quedó? Bueno, pues quedó ciego. ¿Verdad? Pablo entró en Damasco de una manera muy diferente. ¿Cuál era el propósito de Saulo para ir a Damasco? Su propósito era ir y traer a los cristianos de Damasco, aquellos que estaban predicando el evangelio. Quería ir a ese lugar para traerlos. Quería entrar en Damasco y decir, miren, yo vengo de Jerusalén, traigo cartas autorizadas, ¿verdad? Para llevarme a todos aquellos que prediquen el evangelio de Jesucristo. Esa era su intención, hermano. Pablo entró a Damasco en una manera muy diferente a la que él había planeado. En lugar de arrastrar hombres y mujeres a la prisión, él mismo conducido, él mismo humillado, afligido y ciego, entra a la ciudad de Damasco como prisionero de Jesús. Le dice, Señor, ¿qué quieres que llegue ahí? Entra ahí, pero no vas a entrar para arrestar a la gente. Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, qué tremendo esto, hermanos, que esta orientación que se está llevando aquí, o que se está llevando con este hombre, que en su mente, en su teología, en su corazón, en su deseo, todo lo que él deseaba, que pensaba que todo lo estaba haciendo para agradar a Dios, en este encuentro con el Señor empieza una transformación en su vida. Empieza de ser un perseguidor, más adelante vamos a ver cómo él se convierte en un predicador. Yo pienso, hermano, que vamos a cortar aquí, que si entro en el siguiente punto nos vamos a quedar un rato, ¿verdad? Pero hay algo tremendo aquí, dice el versículo 9, que entró a Damasco, lo metieron ahí, donde estuvo 3 días sin ver y no comió. Hay ciertas cosas o ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí, hermanos. Número 1, la conversión de este hombre debe ser un ejemplo para nosotros en nuestros tiempos, de cómo es que una conversión, ¿verdad?, genuina en nuestras vidas. Número 1 es nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era nuestra vida, hermanos, antes de conocer a Jesús? No era muy buen camino en el que andábamos, ¿verdad? O a lo mejor sí, hermano, ¿verdad? Pero la mía no era. Yo iba por un camino de perdición, iba por un camino directo al infierno. Ese era mi camino. Esa era mi vida antes de Jesús. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? Antes de conocer a Cristo. Este hombre Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un religioso. Era una persona preparada, capacitada en conocimiento humano. Pero ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Número 2, ¿cómo llegamos a conocer a Cristo? Este hombre llegó a tener ese encuentro con el Señor en camino a Damasco, hermanos. Llegó a tener ese encuentro personal con el Señor en ese camino. Fue un encuentro tal vez dramático, ¿verdad? Fue una conversación ahí, algo espectacular que sucede ahí, hermano. Fue el comienzo de una nueva vida. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Él entra en nosotros, mora en nosotros y nos convierte o nos da una nueva vida. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo ya no va a ser el mismo, hermano. Saulo, ¿verdad? El que estamos a poner el mismo, ya no va a ser igual.
¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? ¿Cómo llegó usted a conocer a Cristo? No responda, nada más que se nos quede esa pregunta ahí. Y número 4, ¿qué significa Cristo en nuestras vidas? Pablo, él decía, todo lo que yo sé, todo lo que tengo, lo veo como basura. Lo veo como estiércol. Todo lo que está alrededor, todo lo que yo sé, todo aquello que me enseñaron, lo tengo como basura para seguir a Cristo Jesús. Su posición, su religión, sus relaciones sociales, él las tenía como basura para seguir a Jesucristo, para seguir la verdad. ¿Qué significa Cristo, hermanos, en nuestras vidas? Es buena pregunta, ¿verdad? Pero preguntas, hermanos, que nos hacen pensar y nos hacen meditar. Que si pensamos que si Cristo es todo para mí, yo sé y yo confío en el Señor. Yo sé que en Él hay paz. Yo sé que Él tiene el control de todo. Yo sé en quién confío. Dice Juan, no se turbe vuestro corazón. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más.